Hola y bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Educación Inicial, modalidad en línea, cursando el tercer semestre de la Universidad Estatal de Milagro. Un cordial saludo a Máster Alexandra Paola Álvarez Santos, docente de la asignatura Aula Invertida y las TIC en Educación Inicial. Somos el grupo G, el cual está conformado por Anabel Milady Macas Dillán, Cintia Stephanie Morales Lord, Claudia Fernanda Murillo Aguilar y mi persona, Ingrid Maribel Llanes Chávez. Iniciamos con una frase muy popular del reconocido Bill Gates. Las TIC pueden tener un papel importante en la mejora de enseñanza-aprendizaje. El ámbito educativo experimenta una transformación profunda impulsada por el desarrollo y la inteligencia de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, las cuales han transformado los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas tecnologías no solo facilitan la gestión de contenidos y la comunicación entre actores educativos, sino que también promueven entornos de aprendizaje más dinámicos, interactivos y personalizados. Por lo tanto, el uso de las aplicaciones y herramientas digitales para la educación permite optimizar el acceso al conocimiento mediante plataformas virtuales, recursos multimedia, entornos virtuales de aprendizaje y sistemas de gestión del aprendizaje, fortaleciendo la autonomía y la motivación estudiantil. Una de las metodologías emergentes con mayor impacto en la innovación educativa es el aula invertida virtual Flipped Classroom, que invierte el modelo tradicional al trasladar la instrucción directa fuera del aula y utilizar el tiempo presencial o sincrónico para actividades colaborativas, resolución de problemas y construcción significativa del conocimiento. Este enfoque fomenta el aprendizaje activo y el pensamiento crítico, potenciando, potenciando el rol del estudiante como agente principal de su propio proceso formativo, asimismo como el desarrollo de las redes sociales como herramientas de integración educativa ha abierto nuevas posibilidades para fomentar la participación, el trabajo colaborativo y la creación de comunidades de aprendizaje, plataformas como WhatsApp, YouTube, TikTok, entre otros. Cuando son utilizados de manera pedagógica, se convierten en instrumentos efectivos para la inclusión digital y la interacción didáctica, especialmente en contextos donde las brechas tecnológicas aún persisten. Unidad 1. Revolución tecnológica en la educación. Como tema principal, la tecnología de la información y comunicación, TICs. Dentro de ello veremos algunos subtemas como definición e historia de TICs, los TICs y la sociedad de información, retos y desafíos en la educación de la era digital y las TICs en la información del docente en el siglo XXI. Como definición de las TIC de la información y la comunicación, comprenden un conjunto de herramientas, recursos y dispositivos que permiten almacenar, procesar y transmitir y compartir información de forma digital. Su origen se remonta en el auge de la informática y las telecomunicaciones a mediados del siglo XX. Por su consolidación como eje transformador de la sociedad se da con la llegada de Internet y la expansión de dispositivos móviles. Existen diversas de TIC, entre ellas las TIC informáticas como software educativo, plataformas virtuales, las TIC de comunicación, correo electrónico, foros, videoconferencias y las TIC colaborativas como nubes de almacenamiento, wikis y redes sociales. Las TIC y la sociedad de información solo cumplen una función técnica, sino que se han convertido en un componente estructural del desarrollo económico, educativo y cultural. Su incorporación dentro del ámbito educativo ha generado nuevos modelos pedagógicos, donde el conocimiento se construye de forma colaborativa e interdisciplinaria. Se caracteriza por la globalización, ya que facilita la conexión e intercambio de información a nivel mundial,
La digitalización, que es la información que se almacena y transmite de forma digital, en formato digital. La interconexión, que es las personas y las organizaciones están cada vez interconectadas. Por lo tanto, impacta en la economía, en la educación, la comunicación y la participación ciudadana. Retos y desafíos de la educación de la era digital. La integración de las TIC también presenta retos y desafíos para la educación, como la brecha digital, alfabetización mediática, la ética de uso de información y la necesidad de adoptar los sistemas educativos en un entorno cambiante. Las TIC en la formación del docente del siglo XXI. Esto exige una transformación profunda del rol docente, donde el profesor del siglo XXI debe actuar como facilitador del aprendizaje, como recursos digitales, mediador tecnológico y promotor del pensamiento crítico y creativo. Subtema 2, tenemos el aprendizaje digital. Como subtema, contexto sociológico e histórico en la enseñanza digital, el rol del estudiante, software educativo para educación inicial, necesidades educativas. Y por último, evaluación del aprendizaje con los apoyos de las TIC. Dentro del contexto sociológico e histórico, la enseñanza digital surge como respuesta a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que caracterizan a la sociedad del conocimiento. Su desarrollo se relaciona con la evolución de la tecnología, de la información y comunicación TIC, desde los primeros computadores educativos en los años 60 y 70, hasta la expansión del Internet y las plataformas virtuales del siglo XXI. El rol del estudiante como competencia en la era digital y la brecha digital es un rol activo, autónomo y crítico que desarrolla competencias como el manejo de la información de la comunicación digital, la creación de contenido. Sin embargo, la brecha digital limita el desarrollo, ya que no todos tienen igual acceso a tecnología y conectividad, lo que genera desigualdades en las oportunidades de aprendizaje y participación educativa. El software educativo para educación inicial y sus necesidades. El software educativo en la educación inicial es una herramienta didáctica que favorece el aprendizaje temprano mediante actividades lúdicas e interactivas. Está diseñado para estimular el desarrollo cognitivo, motriz y emocional de los niños. Además, se puede adaptar a diversas necesidades educativas para facilitar la inclusión, el ritmo personalizado y el fortalecimiento de habilidades específicas en los niños con discapacidades o dificultades de aprendizaje. La evaluación de aprendizajes con apoyo de las TIC. Esto está diseñado específicamente para estimular el desarrollo cognitivo, motor, emocional de los niños de 0 a 5 años. Por lo tanto, el desarrollo cognitivo puede ayudar a los niños a aprender números, letras, colores, entre otras habilidades básicas. El desarrollo socioemocional ayuda a los niños a aprender sobre sus emociones y cómo manejarlas, y también a desarrollar habilidades sociales. El desarrollo motor. Los juegos que requieren movimientos de mano, seguimiento visual, pueden mejorar la coordinación y las habilidades motoras finas. La estimulación temprana. Este software educativo puede ser una herramienta muy útil para estimular el desarrollo temprano de los niños. Y como ejemplo de praxis, una docente usa la herramienta digital Kahoot, que está adaptada con sonidos e imágenes para niños con autismo. Por lo tanto, la docente diseña un juego de preguntas en Kahoot con imágenes grandes y sonidos que los niños pueden responder con apoyo. La docente modera el juego para que cada niño pueda participar según su ritmo. Siguiendo con la exposición en la unidad 2, se analiza el tema de la educación digital, un aspecto muy importante hoy en día. Las TIC o tecnología de la información y la comunicación han transformado nuestra forma de vivir, trabajar y también de aprender.
En la educación, estas herramientas buscan mejorar el aprendizaje y permitir nuevas formas de enseñanza, más activas y colaborativas. El impacto de las TIC puede ser positivo o negativo, dependiendo del uso que le demos, como menciona Ayala en el año 2011. Aunque no todos los docentes dominan completamente estas tecnologías, sí pueden fomentarla para el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades digitales en los estudiantes. Dentro del aula encontramos dos tipos de usuarios frente a la tecnología, los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Los nativos digitales son los jóvenes que han crecido usando la tecnología desde pequeños, por eso tienen más habilidades, son multitareas y creativos. En cambio, los inmigrantes digitales aprendieron a usarla después, por lo tanto, su forma de pensar y relacionarse con la información es diferente, según Sancho en el 2017. Esta diferencia influye mucho en cómo se enseña y se aprende hoy en día. Ahora bien, las herramientas digitales en educación se pueden clasificar en cuatro tipos, según la función que cumplen. A continuación voy a explicar cada uno. Herramientas para crear contenido. Estas herramientas nos permiten elaborar materiales educativos. Por ejemplo, podemos escribir textos, diseñar presentaciones o crear páginas web. Algunas muy conocidas son Word, PowerPoint, Prezi o WordPress. Con ellas, los docentes pueden preparar clases más visuales e interesantes y los estudiantes también pueden presentar su trabajo de manera creativa. Ahora están las herramientas de organización. Este tipo de herramientas nos ayudan a guardar, ordenar y planificar la información. Por ejemplo, en Google Drive, Dropbox sirve para almacenar archivos en la nube, acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Evernote se usa para tomar apuntes, MyMaster para hacer mapas conceptuales, son muy útiles para organizar nuestras ideas, planificar actividades y trabajar de forma más eficiente. Están las herramientas de comunicación. Permiten la interacción entre el docente y estudiante, sobre todo cuando las clases son virtuales. Por ejemplo, Zoom, Microsoft Teams, y se usa para hacer videollamadas o reuniones en línea. También se puede usar redes sociales como Facebook para compartir avisos o mensajes. Estas herramientas favorecen el trabajo en equipo, la participación y el acompañamiento educativo, incluso a distancia. Las herramientas de evaluación y autoevaluación. Estas se usan para medir el aprendizaje de forma divertida o interactiva. Por ejemplo, Kahoot permite hacer juegos de preguntas, Moodle ofrece evaluación en línea y EducaPlay permite crear actividades educativas. Estas herramientas ayudan al docente a saber cómo van sus estudiantes y motivan a los niños a aprender jugando. La World Wide Web, conocida como WWW, es el sistema que nos permite navegar entre páginas web. Fue creada en 1966 y con el paso del tiempo se ha convertido en una herramienta fundamental para la educación, la comunicación y el acceso a la información, según Lator en el 2018. Su evolución se divide en cuatro etapas importantes, que les explico a continuación. La web 1.0, la web de solo lectura. Esta fue la primera etapa de la web. Las páginas eran estáticas, como folletos digitales. Solo se podía leer información que alguien ya había publicado. No había interacción. Por ejemplo, si un estudiante buscaba información, solo podía leer, pero no comentar ni compartir. Esta versión dominó desde el año 60 hasta principios del 2000. Luego llegó la web 2.0, la web social y colaborativa. Aquí ya todo cambió. Las páginas se volvieron interactivas y los usuarios empezaron a crear contenido. Aparecieron las redes sociales como Facebook, los blogs, YouTube y los foros. Ahora ya no solo leemos, también publicamos, comentamos y compartimos. Y participamos. Esta versión comenzó a desarrollarse en el año 2004 y sigue siendo muy usada hoy. Luego llegó la web 3.0, la web semántica e inteligente. Esta versión usa la inteligencia artificial para entender mejor lo que el usuario busca. Es decir, no solo muestra resultados, sino que los interpreta. También funciona con tecnología de la nube, lo que significa que los datos ya no están solo en nuestra computadora, sino disponibles desde cualquier dispositivo. Comenzó a surgir desde el año 2010. Luego llegó la web 4.0, la web predictiva y personalizada. Esta es la versión más reciente que busca
imitar el pensamiento humano, aprendiendo de lo que hacemos para ofrecernos respuestas más acertadas y rápidas. Nos conoce mejor y se adelanta a nuestras necesidades. Un ejemplo son los asistentes virtuales como Siri o Alexa, que responde de forma natural. Esta etapa empezó alrededor del año 2016. En resumen, la web ha pasado de ser un simple espacio para leer a convertirse en un entorno interactivo, inteligente y cada vez más parecido a cómo pensamos los seres humanos. Gracias a estas tecnologías han surgido nuevas tendencias educativas que hacen el aprendizaje una experiencia más completa. Por ejemplo, el aprendizaje adaptativo, el uso de la realidad aumentada, la gamificación que motiva al estudiante con dinámicas de juego o los entornos innovadores como el aula invertida. Para todo esto se usan herramientas gratuitas como Google Classroom, Google Form, Kahoot, Blogger o EducaPlay que permiten crear, evaluar y compartir contenidos fácilmente. En cuanto a la evaluación, se hace en tres momentos. Evaluación diagnóstica. Se aplica antes de comenzar un nuevo tema. Permite conocer los saberes previos de los estudiantes, identificar posibles dificultades y orientar la planificación docente. Luego está la evaluación formativa. Se realiza mientras el estudiante está aprendiendo. Su objetivo es observar el progreso, detectar errores a tiempo y brindar retroalimentación. Ajustar las enseñanzas según las necesidades. Y luego está la evaluación sumativa, tiene lugar al finalizar una unidad o proceso de aprendizaje. Su propósito es verificar si se lograron los objetivos propuestos y generalmente se utiliza una calificación. Esta evaluación ya no solo mide conocimientos, sino competencias digitales como buscar, procesar y comunicar información de forma efectiva. Finalmente, el rol del docente ha cambiado ahora. Se habla del tutor digital, que no solo enseña, sino que guía, orienta, escucha y acompaña en entornos virtuales. Este tutor usa herramientas sincrónicas como Google Meet, asincrónicas como los foros o correos para dar seguimiento al aprendizaje. Un ejemplo claro es un profesor que usa Moodle para enseñar los objetivos de investigación. Él sube recursos, materiales y también realiza tutorías por Google Meet, resolviendo dudas y motivando la participación. Así no solo da clases, sino que acompaña todo el proceso educativo del estudiante de forma personalizada. Aula invertida virtual. La metodología de aula invertida o Flipped Classroom ha revolucionado de la forma en la que se enseña y se aprende en la era digital. Al invertir los roles tradicionales del docente y el alumno, esta metodología promueve un aprendizaje más activo, colaborativo y centrado en el estudiante. Sus orígenes y pilares. El concepto de aula invertida se remonta en el año 2000, cuando Lake, Platt y Treglia introdujeron el término Inverted Classroom. Sin embargo, fue en 2012 cuando Bergman y Sams popularizaron esta metodología al crear videos de contenido para sus alumnos ausentes. Los 4 pilares básicos de Flipped Classroom son ambiente flexible, cultura de aprendizaje centrada en el estudiante, maximizar el aprendizaje y educadores profesionales. La creación de contenidos y recursos es fundamental en la metodología de aula invertida, es decir, los docentes pueden utilizar herramientas como PowerPoint, Movie Maker, Kahoot, EducaPlay, entre otras, para crear videos, actividades y ejercicios prácticos. Los recursos educativos abiertos, el REA, son materiales de apoyo que pueden ser utilizados, modificados y divulgados. Y ofrecen ventajas como la disponibilidad en cualquier momento, lugar y la autonomía para los alumnos. Roles del docente y alumno. En el enfoque de aula invertida, el docente adquiere un rol de organizador y guía, mientras que el alumno se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje. El docente debe proporcionar retroalimentación periódica, crear espacios de tutoría personalizadas y motivar a sus alumnos.
El alumno, por su parte, debe ser responsable de su aprendizaje, trabajar de forma autónoma y colaborar con sus compañeros. Trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es una estrategia fundamental en la metodología de aula invertida, es decir, se caracteriza por la interacción entre los miembros del grupo, la división equitativa de tareas y la responsabilidad individual y grupal. Las técnicas de aprendizaje colaborativo TAC pueden ser organizadas en categorías como diálogo, enseñanzas recíprocas, resolución de problemas, organización de información y redacción. Las ventajas y desafíos que contiene todo esto. La aplicación de la metodología de aula invertida ofrece ventajas como la flexibilidad, la personalización del aprendizaje y la promoción de la colaboración y la interacción entre los alumnos. Sin embargo, también plantea desafíos como la necesidad de acceso a las TIC, la adaptación a los contenidos curriculares y la gestión del tiempo de manera efectiva. Implementación y evaluación. En la metodología de aula invertida requiere una planificación cuidadosa y una evaluación continua. Los docentes deben identificar las dificultades que presentan los alumnos y ayudarlos a superar. La evaluación debe ser real y objetiva, y se debe fomentar la autoevaluación y la reflexión de los alumnos. Entre los beneficios de usar las redes sociales tenemos que fortalecen la comunicación entre alumno y docente, potencian la creatividad y colaboración, fomentan la participación activa y el aprendizaje informal. Permite el modelo Flipped Classroom. Como un ejemplo de praxis tenemos que estudiantes usan Pinterest para crear tableros sobre temas de ciencias naturales, recopilando infografías, videos y artículos. Subtema 1. Los buscadores de información. Un buscador es una página web que permite acceder a una base de datos con miles de páginas clasificadas por contenidos. Dice, surgieron en 1993-1994 como programas sencillos y gratuitos. Como ejemplo tenemos a Google, que es el más utilizado, Bing, entre otros. Una recomendación es que al usar varios buscadores, ya que ninguno indexa toda la información. Funcionamiento de los buscadores web. Podemos rastrear páginas web, organización de la información en bases de datos mediante algoritmos, presentación de resultados jerarquizados, consejos para búsquedas eficaces, utilizar términos específicos, evitar signos de puntuación innecesarios, ordenar adecuadamente las palabras claves, usar comillas para buscar frases exactas, explorar opciones como imágenes, videos, búsqueda avanzada. Método CRAP para evaluar información. Marcadores web y sociales. Los marcadores del navegador guardan sitios de interés. Los marcadores sociales, Simbalao, Digo y Delicious, clasifica enlaces por etiquetas, permiten compartir recursos con otros usuarios. Software para citación de trabajos académicos. La importancia, es decir, que evita el plagio y respeta la propiedad intelectual. Antes Microsoft Word era la herramienta más común. Ahora existen software especializados con más funcionalidades. Tipos de buscadores. Tenemos buscadores generales como es Google, Bing, que es fácil de usar, desarrollado por Microsoft, DuckDuckGo no almacena búsquedas, Instagram crea mapas conceptuales, YouTube busca y difusión de contenido visual. Características recomendadas en un buscador es la rapidez, la claridad y actualidad de resultados, tamaño de la base de datos, facilidad de uso, búsqueda avanzada, buscadores académicos y bases de datos científicas. Cielo, literatura científica de América Latina. Dialnet, tesis, artículos, libros, etc. Google Scholar, multidisciplinar. Redalyc, producción científica de libre acceso. Microsoft Research, publicaciones
indexadas. Chemedia, artículos y libros especializados. Como conclusión, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si un docente no está preparado en TIC y aula invertida? Un docente que no está preparado en las TIC y aula invertida tendría dificultades para adaptarse a las demandas actuales del sistema educativo y verá limitadas oportunidades laborales. Las TIC son herramientas esenciales que permiten crear, almacenar y comunicar información, mientras que la aula invertida transforma la forma de enseñar, promoviendo clases más activas y participativas. Aunque esta metodología puede adaptarse a distintos contextos, requiere una mentalidad innovadora y el uso de recursos digitales. Por eso es fundamental que los docentes se capaciten continuamente para brindar una educación actualizada y mantenerse a la vanguardia educativa, respondiendo así a los retos del siglo XXI. Gracias.